Episodio 54. ¿Quieres recibir ofertas de publicidad para tu podcast? Con Cristina Luca de Tena, de GetLinko. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tu podcast? ¿Algún problema con el podcast de tu empresa? Bueno. Escríbeme si tienes alguna duda. Vamos al tema. Hoy lo que vas a escuchar es una entrevista con Cristina Luca de Tena, de la plataforma GetLinko, una web en la que puedes dar de alta tu podcast como anunciante o como editor o creador de contenidos, bien sea para contratar publicidad o bien para recibir ofertas de publicidad. No es una idea nueva, esto ya lo sabéis, pero vamos a conocer qué nos tiene que contar Cristina acerca de GetLinko. En las notas del episodio tenéis el enlace para ello igualmente. Os espero al final de la entrevista. Hasta ahora. Al pan y al vino. Y al podcaster, si le dejas 5 estrellas, te considerará un oyente genuino. Objetivo Podcast. Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván, muy bien por aquí. Muchas gracias por invitarme. Nada, ya ves tú. Todo Es bien. un placer tenerte por aquí. Vamos a hablar de GetLinko. Ya han estado escuchando un breve resumen nuestros oyentes en relación a GetLinko que podemos encontrar, pero creo que era lo ideal que tú nos lo contaras en este caso, que nos expliques qué es GetLinko, cómo podemos utilizar GetLinko como creadores de contenido, como editores, como podcasters, Ujú. y también, por supuesto, como anunciantes, porque el podcaster puede ser anunciante y si no lo es, pues seguro que tenemos a cualquier otra empresa, medio o agencia que decide utilizar GetLinko para contratar publicidad en Ujú. estos nuevos formatos, bien sea podcast, blog o cualquiera de los otros medios con los cuales trabajáis. Así que la pregunta es obligada, Cris, ¿qué es GetLinko? Fenomenal. Pues GetLinko es un marketplace que conecta a creadores de contenido con anunciantes. ¿Vale? Esta es la frase Tal cual. traducida, tal cual. Lo que solemos decir es que ayudamos porque nos gusta enfocarlo desde el punto de vista de ayudar a otras empresas a conseguir visibilidad y ahora mismo estamos diciendo, al añadir la parte de podcast, que estén en oídos de todos, ¿no? La parte de visibilidad y de Google fue el inicio de GetLinko. Y hoy en día, de hecho hoy justo, acabamos de lanzar el marketplace de podcast. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nacimos en 2019, ¿vale? Fue como un side project, empezó GetLinko y este año, 2021, hemos empezado a meterle más caña y nacimos como un marketplace que ponía en contacto a editores de blogs y periódicos con anunciantes. ¿Vale? En este sector de SEO pues hay mucha competencia, como ya sabréis y demás. Sí. Entonces, pues que vimos que quizá era más necesario virar un poco al concepto de marketing de contenidos que de link building exclusivamente, ¿no? Porque en el caso de los artículos ya no es solo comprar un enlace, sino que ese enlace esté donde está tu público. Y por eso veíamos sentido seguir ampliando el concepto al día de hoy, que fueron los podcasts, que esto fue una apuesta personal mía, espero no equivocarme y que, Esperemos que no, yo deseo que no. y que todos vengáis a la plataforma. Para la gente que no esté tan puesta en todo lo relacionado con el marketing online, el link building y todo lo que tiene que ver con el posicionamiento SEO a través de páginas web, periódicos, blogs, etcétera. Bueno, pues a modo de resumen os cuento que tenemos marketplace como GetLinko y algunos otros que también conocéis perfectamente porque sabéis que he hecho yo el podcast de alguna de las otras empresas, que aquí lo que tenemos es la posibilidad de contratar artículos patrocinados, contratar noticias, que lo que hacen al fin y al cabo es escribir un artículo que podríamos llamar como branded, ¿no? Es decir, nos escriben un artículo para nosotros, nos insertan un artículo, ese artículo, ese enlace, lo que hace Google es leer que tenemos autoridad, es decir, que están transmitiendo tráfico desde otra web hacia la nuestra, por lo tanto Google lo considera como, como positivo a través de que vas generando muchos enlaces y hay otras webs relacionadas con tu temática que te enlazan a la tuya, pues se considera que vas
obteniendo mejores resultados en el ranking de Google interno. Es verdad que después los algoritmos de Google van cambiando cada X tiempo y nos vuelven locos absolutamente a todos, pero el link building lleva ya como muchísimos años como una de las buenas estrategias, no la única, sino una estrategia de las muchas que hay que tener en cuenta a la hora de crear posicionamiento SEO en nuestra página web. Exacto, lo has explicado fenomenal. Ahora me siento yo fatal con lo bien que lo has hecho. No, pero bueno, para hacer un poco de resumen en relación a lo que es el link building, son muchos años también haciendo esto. De hecho, hay mucha tinta, porque hay incluso SEOs que tampoco, o sea, consultores SEOs que no abogan por esta práctica. Si se hace bien, siempre es buena, realmente, si se hace bien. Si de repente tú inviertes... Si se abusa, no. Claro, como todo, realmente. Si inviertes de repente, nunca has invertido en... nunca han escrito sobre ti nada y de repente Google detecta que hay 40 páginas, claro, 100 páginas claro. hablando de ti, pues algo raro, ¿no? Pero si se hace bien... Sí. Esto como absolutamente todo en la vida, vamos a ser claros. Es decir, tú llegas y dices, mira, no he bebido nunca alcohol. Y pues oye, pues tomarme una cervecita, pues no pasa nada en la primera vez. Pero claro, si la primera vez que tomas alcohol resulta que te tomas 10 cervezas, 4 vinos y 28 copas, pues ese día posiblemente no lo vuelvas a contar, porque te va a dar un coma télico. Si tú llegas aquí y dices, me abro un marketplace, me abro un podcast, me abro un blog y como quiero ir rápido en la vida, porque me gusta ir rápido en la vida, voy a contratar 100 artículos y que me linkeen 100 páginas y me da exactamente igual de lo que sean las 100 páginas. Yo quiero que me linkeen y ya está. Pues hombre, Google te va a decir, pero tú que vas de listo por la vida, en este caso exactamente igual. Para que lo tengáis así como resumen. Ahora lo que podemos hacer en este caso con los podcasts, entiendo, desde GetLinko lo que queréis es... que los mismos anunciantes que antes contrataban poner un artículo patrocinado o un enlace en cualquier artículo, ahora lo que hagan es que les pongamos una cuña de publicidad en nuestros podcasts, ¿verdad? Exacto. De hecho, hemos estado contactando con varios podcasters como tú mismo para saber un poco también sobre la plataforma, porque es verdad que a mí soy una aficionada, me gustan, pero no soy podcaster. Entonces, hemos querido hacerlo un poco en conjunto, todo el tema de dar de alta tu podcast, que tuviera sentido, todas las variables a tener en cuenta a la hora de patrocinar un podcast. El primer paso es que un podcaster se dé de alta, ¿no? Tú vas a entrar a GetLinko y vas a tener dos opciones, como anunciante o como editor. Como editor nos referimos a los podcasters o los creadores de contenido en general. Y luego, una vez tienes tu perfil, vas a dar de alta tu podcast o tus podcasts, pues que tengas varios podcasts. Entonces, nosotros hemos empezado con diferentes variables que probablemente vayan cambiando según la respuesta que vayamos teniendo, ¿no? Aquí no hay nada fijo. Y sobre todo son dos variables. Una es la duración del podcast. Espero que no nos equivoquemos en esto, ¿no? O sea, es muy sencillo. Vale más tiempo que menos. Tenemos desde 15 segundos a 1 minuto. Y luego la posición del espacio publicitario dentro del si podcast. es un pre-roll, un mid-roll o bueno... Exacto. Lo que pasa es que le llamamos al principio, al medio, porque los anunciantes no tienen por qué saber pre-roll. Claro. Sí. Y luego ya entraríamos en otros temas como qué frecuencia de emisión tiene, si es diaria, si es mensual. ¿Por qué? Porque a lo mejor el anunciante quiere contratar para una campaña, ¿no? De 15 días. Y si tú publicas un podcast cada semana, pues te va a comprar 2 episodios. Pero si en cambio si es diario, es que es diferente. Y esa es la otra parte, ¿no? El número de episodios que tú como podcaster quieres que te contraten. Es decir, a lo mejor como podcaster no te interesa patrocinar un episodio solo para la misma empresa, ¿no? A lo mejor el mínimo que tienes es, oye, yo por menos de 4 episodios pues no me voy a poner a pensar un guión, a estar pendiente y demás. Eso depende de... Todo esto depende del podcaster. El podcaster va diciendo, vale, pues yo voy a admitir espacios publicitarios de 30 segundos, un pre-roll. Y a lo mejor, y según las opciones que vayas poniendo, te van saliendo como unas rayitas para que tú vayas poniendo el precio según esa opción. Tú como podcaster eliges todo, tu precio y el formato de cuña. Eso te iba a preguntar, que es el podcaster el que elige cuánto dinero va a ganar. Exacto. Y en este caso... ¿el porcentaje que se lleva a GetLinko se le aplica al anunciante o se le aplica al podcaster? Se le aplica al precio del patrocinio.
Vale, es decir, que yo, por ejemplo, pongo 30 euros, al anunciante no le van a aparecer 30 euros, le va a No, aparecer 30 euros más un tanto por exacto. ciento, Eso es. que es la comisión de Que es la comisión GetLinko por nuestra. la gestión. Eso es, eso es. Ujú. Y habrá gente que nos diga, yo contacto directamente al podcaster. Bueno, vale, yo lo que hago es vender tiempo. Suena muy así, pero es verdad. O sea, Sí, claro. ahorramos tiempo y muchas veces el tiempo es dinero, ¿no? Muchas veces no siempre, desde mi punto de vista. Entonces, lo que queremos es eso, ofrecer un catálogo interesante de podcast. Empezamos en España, estamos en España, así que queremos ir ampliándolo además en Latinoamérica, que también por idioma y porque tenemos parte del equipo de GetLinko allí, pero empezando en España. Y ya tenemos anunciantes que compraban post patrocinados, con lo cual a muchos les puede interesar esta nueva forma de patrocinar contenido. Y luego pues seguiremos obviamente en búsqueda de esos anunciantes que ganamos todos. O sea, no es que hay alguna vez que estamos empezando, obviamente, y queremos que todos tengáis pedidos, ¿no? Cuantos más pedidos, mejor para los podcasters, para GetLinko y para los anunciantes, porque también yo creo que es un formato que irá creciendo. Sé que es pronto, no sé qué opinarás tú. Yo creo que el mercado en España todavía, o sea, está madurando, pero está muy joven el mercado de podcast. Bueno, podríamos entablar un debate súper largo, pero es cierto que llevamos muchísimos años en el formato. En el formato podcast, algunas personas llevan todavía mucho más tiempo que yo, pero es verdad que aún así, con todo y esto, está maduro, es decir, está verde, perdón, es decir, está muy verde aún. Y sobre todo a nivel de publicidad está aún más verde. Es decir, yo te soy sincero, es decir, realmente mis ingresos de publicidad aparecen de la programática, es decir, de la publicidad programática a través de las empresas que aplican a ello para poner una pre-roll al inicio o al final del episodio. Por lo tanto, ya te digo que a nivel de mención, a nivel de publicidad directa, existen podcasts que sí que tienen este tipo de publicidad, son los menos, y los que suelen ser habitualmente porque ya vienen de una relación anterior con la otra empresa, porque al fin y al cabo hay una relación, si no es de amistad, es de convenio, pero real, de que yo te escribo a ti a GetLinko o escribo a otra empresa y le digo, oye, ¿quieres anunciarte en mi podcast? Ocurre una de cada 100. Ya. Esa bueno, es vamos a, pues ese es el objetivo. Me refiero a día de hoy, me refiero a día de hoy. Sí. El objetivo de GetLinko es que esto pase más y que de verdad que los podcasters, que es un contenido que yo consumo mucho porque soy un poco obsesiva del tiempo y no quiero perderlo, entonces escuchar podcast me parece que estoy aprovechando el tiempo constantemente, esté limpiando, conduciendo. El otro día no sé con quién lo hablaba, que yo he dejado de escuchar música. Es que solo escucho podcast, pero entonces era una apuesta personal mía porque digo, joder, es que es una oportunidad para conectar con tu público que sí que se hace de manera, pues como tú dices, una de cada 100, pero bueno, vamos a dar la oportunidad de este tipo de patrocinio que yo la verdad es que le veo bastante sentido, y además es que el podcaster va a tener visibilidad aunque no le compren, o sea, no dejas de estar. Es un registro que te va a llevar 30 segundos y vas a estar visible para muchos anunciantes y probablemente para otros podcasters que se quieran dar de alta como anunciantes. Esto se puede hacer. Claro. No hay secreto. No hay secreto. Puede ser, simplemente tiene que ser con otro email para que la aplicación no se vuelva loca. Sí. Y puedes ver ahí todo tipo de... Esto es normal, es decir, al fin y al cabo lo que vamos a encontrar en GetLinko es la posibilidad de decir, bueno, pues voy a ver un listado de podcasts. Lo normal, es verdad que hay otro tipo de aspectos, pero lo normal es que una empresa diga, voy a crear una campaña de publicidad, voy a invertir 1.000 o 1.500 euros y no contrato a un solo podcast. Lo ideal, de hecho, es contratar al menos 5 o 6 podcasts y poner tu mención, tu cuña de publicidad en podcasts multitemáticos de completamente temáticas distintas, más o menos relacionadas, pero que sean distintos, para no caer solamente en el mismo público que está escuchando un podcast. ¿Por qué? Porque nos encontramos de que podemos dar con un podcast que es muy fiel, que tiene 5.000 reproducciones, pero no tiene 5.001. Siempre tiene 5.000, 4.000, 3.000. Son los mismos oyentes. Por lo tanto, repetir la misma cuña, el mismo podcast durante mucho tiempo está muy bien, pero realmente no te va a repetir poco beneficio. Sin embargo, ir cambiando de podcast
el mercado de la publicidad en el podcast es muy distinto al de la radio. Tú te anuncias en Cadena SER y puedes estar un año anunciándote en Cadena SER o en Cadena COPE. En el podcast, cuanto más varíes a la hora de anunciarte en podcast, mucho mejor te va a ir, porque vas a tener una segmentación de públicos completamente distintas. Y a ti te puede gustar escuchar un podcast de True Crime y no quiere decir que seas una asesina, y en un podcast de True Crime te pueden poner una cuña de publicidad de cualquier empresa porque vas a ser consumidora. Por lo tanto, no hay fallo en eso. El podcaster, ¿cuándo cobra? Me explico. A partir de una cierta cantidad hay que acumular una cierta cantidad para poder cobrarlo. ¿Cómo se gestiona? No, el podcaster cobra cuando acaba el pedido. ¿Vale? Tal cual. Tal cual. Bueno, a ver, realmente nosotros hacemos pagos los días 1 y 15. Vale. Entonces, si desgraciadamente el pedido se ha finalizado el 16, pues hasta el 1 del día siguiente no hacemos envíos, simplemente por un tema práctico administrativo. Hacemos envíos. ¿Emiten facturas? ¿Se os emite factura? Sí, hay que emitir factura, ¿vale? Sí que se puede hacer una cosa, que lo hemos implementado hace poco, y es que si también eres anunciante, puedes transferirte ese saldo a tu perfil de anunciante. Pero sí, hay que emitir factura. Cuando tú haces una solicitud de pago, te van a estar los datos de GetLinko para que los pongas en tu factura, subes tu factura y ya está. No nada más. Esperas el pago, como te digo, el día 1 o el día 15. Y siempre que el pedido haya sido finalizado, ¿vale? El dinero del anunciante se congela, ¿vale? No es que esté... nosotros no lo tenemos, se congela hasta que el dinero el pedido sea finalizado. ¿Cómo se comprueba esto? Bueno, puede haber cancelaciones, puede haber cualquier cosa y es la forma de asegurarnos que todo vaya bien, básicamente. ¿Cómo podemos comprobar esto? Es decir, ¿cuál es la gestión? Es decir, a mí me contratan un anuncio de publicidad, yo publico el podcast, tengo que enviaros el enlace del podcast para que vosotros hagáis una verificación. Lo hacemos, un ejemplo, por ejemplo. Te hacen un pedido de un patrocinio, ¿vale? De 2 episodios. Y tú primero te vas a hacer probablemente el guión según las indicaciones del anunciante. El anunciante también te puede enviar el guión si tú como podcaster lo admites, ¿vale? Pero ese proceso es el más clave, por así decir, de aprobación del guión, ¿vale? Porque el anunciante no va a aprobar tu audio, va a aprobar el guión. Entonces, una vez aprobado el guión, ya acuerdas con el anunciante cuándo se va a publicar, y una vez publicado pones el enlace del MP3 o de lo que quieras. En realidad decimos del MP3 porque es donde va a estar en las diferentes plataformas, entendemos. Sí. Y una vez hecho eso, te pedirá el siguiente. Si son 2 episodios, pones el siguiente episodio y ya está. Se finaliza el pedido y el anunciante lo que hace es valorarte. Para que finalice el pedido, te valora cómo ha trabajado contigo y ahí ya cobrarías. Ese sería un poco el proceso. En GetLinko podemos indicar que somos un podcast privado o un podcast público. Es decir, ya sabes que a día de hoy hay podcasts que están en plataformas completamente cerradas y privadas. Ya. Y esto repercute en cuanto al precio. ¿Por qué? Porque es verdad que mi podcast está completamente abierto. Tú como anunciante, a cuanta más gente llegues, mejor, independientemente de mi público. Es decir, a cuanta más gente llegues mejor, si apareces en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, iVoox, etcétera, 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 etcétera. O eres un podcast que solamente y única y exclusivamente estás en iVoox, por ejemplo. ¿Aquí repercute el precio o el anunciante, o hay alguna manera de indicar en GetLinko, ojo, que yo estoy en todos los sitios, ojo, que yo soy exclusivo para algo? Sí, exactamente. Como tú puedes hacer, puedes poner la URL de tu podcast, de tu web, ¿vale? Porque hay muchos podcasters que tenéis web propia donde, aparte de pues eso, Spotify, iVoox, lo que sea, lo tenéis ahí alojado. Esa es opcional. Y luego, ¿en qué plataforma de podcasting lo tienes? Que tenemos las 4 más grandes. Creemos que ya nos iréis diciendo los podcasters, oye, te falta esta. Pero tenemos pues Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Entonces, si tú pones la URL de tu podcast en una de esas plataformas, lo que va a hacer en el marketplace es que el icono de esa plataforma
se te pone en color, ¿vale? Si no, Vale. está como en gris. Entonces, así el anunciante ve en qué plataformas puede estar. Y luego el tema de abierto, cerrado, al final el anunciante en un principio va a mirar el target. Yo ahora mismo, es verdad que estamos construyendo algo para tener más personalizado esta parte para el anunciante, pero por ahora, como podcaster, sí que animo a que si tienes información sobre tu target, lo pongas en la descripción del podcast, porque para el anunciante es muy interesante saber a quién te diriges. Claro. Y sí. En la aplicación tenéis el panel de control cuando acceda a cualquier podcaster que se registre, que por aquí dejaremos algún enlace en las notas del episodio, etcétera. Tenéis panel de control, mis medios, mis ofertas. ¿Qué es mis ofertas? ¿Qué podemos hacer con mis ofertas? Pues mira, lo acabamos de lanzar ya abierto para anunciantes y muchos podcasters de los que están ya registrados, los early adopters, ¿no?, que se llamarían, ya están, lo han sabido perfectamente, así que me alegra. Como podcaster, tú puedes hacer ahora una oferta. Tu precio por patrocinio, que va a salir por episodio, ¿vale? En la plataforma siempre va a salir por episodio desde X, 50 euros, 100, 500, me da igual. Y ahora haces una oferta por Black Friday. Y ya está. Es una forma de tener más visibilidad y, bueno, ofertas de toda la vida, las rebajas. Vale. Bien. Y por último, en relación a lo que es la creación de tu podcast, ya has dicho que podemos poner varios podcasts. Sí. Podemos recibir ofertas por todos los que tengamos. Claro. Si somos un medio, es decir, por ejemplo, en mi caso, que gestiono todo lo que tiene que ver con el grupo Cinet Media, con las revistas Muy Interesante, Muy Historia, Ser Padres, etcétera. Si queremos ser un medio que quiera anunciarse aquí con nuestros contenidos en formato podcast, ¿hay algún tipo de aspecto especial? Si somos una empresa que gestiona muchos podcasts. A ver, esto ya entra, pues como todas las empresas, si vas un poco por la comisión o algo así, pues verlo. Ver un poco cuáles las expectativas que tenéis, y podéis tener en la misma cuenta tanto los medios, como Muy Interesante, como has dicho, y demás, y como los podcasts, ¿vale? Como editor puedes tener todo en tu mismo panel de control. Y lo que se puede hacer es negociar la comisión. Pues sí, es decir, me refiero que es igual que entiendo que con otros medios, es decir, por ejemplo, en blogs, ahora mismo no sé qué tipo de periódicos están con vuestra plataforma, pero supongamos que están, no sé, 20 minutos, El Confidencial o La Estrella Digital o cualquiera de estos. Exacto. Es decir, en este aspecto sería muy similar a ello, ¿no? Es decir, un periódico que te ofrece... Sí. Bueno, sí, a ver, realmente el tema del precio, por ejemplo, es algo que ponéis vosotros, y sí que os podemos hacer alguna sugerencia, ¿no? Hay veces, de hecho, que los anunciantes nos dicen, joder, ¿por qué este medio tiene estas métricas y cuesta esto, y este tiene estas métricas que son peores y cuesta lo otro? Lo ponéis, o sea, al final, bueno, es un poco como vosotros lo veáis para recibir pedidos. Igual te interesa recibir menos, pero de ese precio. O sea, también como podcaster es donde tú te vayas a posicionar. Claro. Si nos pedís consejo, pues os lo podemos dar. Lo que recomendamos en este caso, que si no tienes mucha idea por dónde tirar, porque además me hace gracia porque en el tema de los podcasts se ve muchas diferencias de precio ahora mismo, si te soy sincera, porque, claro, entiendo que se está construyendo todo y hay bastantes diferencias de precio. Pues es hacerte una cuenta de anunciante y ver cómo lo tiene el resto, para no quedarte descolgado. ¿Hay alguna, es decir, con vuestra experiencia en relación a los artículos patrocinados, en blogs, en periódicos, donde sea, cuál es una media económica buena a la hora de poner un anuncio en un podcast, según vosotros? ¿O qué es lo que te parece a ti? Porque aquí las estadísticas, ¿cómo las certificamos las estadísticas? Mira, el tema de las métricas es lo que más nos ha costado decidir en el tema de podcast. Y a nosotros. Claro, porque de verdad que nos hemos roto la cabeza y hablando con otros podcasters, y yo, pero como no hay ningún sitio, de verdad que no hay ninguna plataforma en la que no la hay. Entonces tenemos que confiar en vosotros, en que nos digáis vuestro número de reproducciones y nos reservamos la carta de pediros una captura de pantalla del dashboard
que tengáis. Sí, del sí. hosting, sí. Nosotros lo gestionamos a través del hosting. Es decir, yo en el hosting Exacto. Que sí, a ver, que sí, que si alguien quiere mentir puede pasarlo por Photoshop y cambiarlo. Pero es que tampoco podemos estar a eso, ¿no? O sea, va a perjudicarse a sí mismo y bueno, sí que es verdad que es relativamente fácil de pillar en ese sentido. Si no tienes seguidores en redes, si no tienes ningún tipo de presencia en ningún lado y me pones que tienes 300.000 reproducciones por episodio, pues no. Sí que pasa por la aprobación personal. O sea, hay una persona en el Linko que se dedica a esto, ¿no? O sea, no das de alta tu podcast y lo ves activo en cuanto lo das de alta. Queremos cuidar el catálogo en este sentido y guardarnos, pues te digo, que seas en la manga por si no coinciden las métricas, por si no funciona la URL, por si cualquier cosa. Claro. Entonces, esa validación es manual. Y en el tema de las métricas y del dinero, es que ya te digo que ahora mismo vemos unas diferencias importantes en cuanto a reproducciones y qué es lo que me fijo, ¿no? Reproducciones y precio. Yo estoy viendo podcast con 15.000 reproducciones y un precio que a mí me parece, no sé, me dirás tú, pero me parece muy bueno, 300 euros. ¿No? Pero luego a lo mejor hay un podcast de 20 reproducciones por episodio y 50 euros. Porque claro, tampoco, bueno, al cambio, es que si haces la proporción no cuadra tanto, pero Sí. también ahí influye ya no solo las reproducciones, sino el nicho en el que vayas. El target, eso es, claro. Sí. Yo en el episodio anterior explicaba 3 aspectos por los cuales cualquier persona o cualquier empresa puede dejar de crear un podcast, ¿no? Y mucho tiene que ver también con la parte de estadísticas y todo esto. Es decir, conozco muchos casos de otros creadores, de otros podcasts que a lo mejor pues tienen 20.000 descargas por episodio o 20 y pico mil descargas por episodio y no reciben un solo euro de publicidad. Ya. Y yo, sin embargo, a lo mejor tengo una media de 300 descargas por episodio, 400 descargas por episodio y a lo mejor estoy recibiendo una media de 1 o 2 euros por publicidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tus descargas son fiables o no son fiables? Es decir, yo me fío mucho de que nadie paga dinero por algo que no es real. Si tú tienes 20.000 descargas y no has recibido un solo céntimo, a mí lo que me trasladas es que esto no es muy real. Y si yo con 300 descargas recibo 2 euros, podemos decir que más o menos puede estar en una media de un CPM más o menos correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, son 300 descargas, son 2 euros. Bueno, te pones a echar los cálculos con la regla de 3 del CPM y te salen. Pero si tienes 20.000 y tienes 0 céntimos, algo falla. Ya. ¿Y el tema del CPM lo tenéis todos los podcasters como interiorizado? Es una pregunta que o sea, ¿lo tenéis como hablado entre vosotros de, oye, cuánto te parece aquí un buen...? Supongo que los que tenemos quizás un poco más de conocimiento en marketing o quizás que también trabajamos con otro tipo de herramientas, puede que lo tengamos un poquito más interiorizado, pero en líneas generales ni CPM, ni CPC, ni nada de eso se suele mover en el podcast, ¿no? Y tú cuando patrocinas un podcast o cuando recibes un patrocinio, sueles hacer también... No te quiero entrevistar yo a ti, pero ya me interesa. ¿Lo publicas en tus redes o pones sus enlaces y demás? Yo sí, creo que es interesante, sí. Creo que sería interesante el hecho de... siempre lo he considerado que una cosa muy buena es contratar extras. Es decir, los extras son, oye, además te pongo un enlace en las notas del episodio. Oye, además te anuncio durante 2 semanas en redes sociales. Oye, además te voy a incluir en un artículo de mi blog, si es que lo tengo, o de mi newsletter, si es que la tengo, con un enlace. Son extras. Es decir, tú a mí me puedes contratar 30 euros por una mención en el podcast, pero vamos a ampliar con otros 30 euros más porque te vas a llevar un artículo o un artículo en el blog que se va a quedar permanente o un artículo en la newsletter que tengo tantos suscriptores. Al fin y al cabo estamos aquí, como dices tú, estamos haciendo el camino. O sea, vamos haciendo la carretera del podcasting. Sí. A ver. Si eres anunciante, ¿hay algún tipo de limitación, restricción a la hora de contratar algún tipo de contenido? Nada.
No, de hecho las restricciones las ponéis vosotros, los creadores de contenido, hay una parte, tú como podcaster o como editor de medios eliges la temática principal de tu podcast y temáticas relacionadas y temáticas sensibles. Es decir, dating, casinos, este tipo de cosas. El dating no es ilegal, ¿no? Bueno, pues... Las citas no son, es decir, el sexo sí, pero el dating... Bueno, pero es que, por ejemplo, OnlyFans igual puede ir por... Sí, es verdad. Entonces, que bueno... Sí, no vamos a entrar ahí en eso, pero sí. O sea, entiendo que juego, apuestas, sexo, violencia... Exacto. Vale. Eso lo ponéis vosotros. Esa es la limitación que puede tener el anunciante. Luego también, o sea, las limitaciones las ponéis vosotros. Por ejemplo, vosotros, o sea, cuando vosotros digo podcasters, sí. ¿no? Vais a decir en un podcast, este podcast está patrocinado por no sé qué, no sé cuántos. En general se dirá así, entiendo yo. Pero en los medios puede ser que pongan etiqueta de patrocinado o no. Eso lo elige también el editor. La mayoría de anunciantes no quieren Mencionarlo que salga. Vale, sí, es peor. Bueno, es peor. En blogs y periódicos queda peor decir que este artículo es un patrocinado. Es que mucha gente, yo es verdad, desde que estoy trabajando en Getlinko y cuento lo que hago, de verdad que hay muchísima gente, no del mundo del marketing, pero que se quedan alucinados. ¿Pero eso se paga? Claro, sí. Claro Y tanto que se pague, se pagan cifras a veces muy interesantes, sobre todo en grandes medios. Podríamos decir que hay muchísimos medios que viven de artículos patrocinados. Es que yo creo que el 90% son esto o notas de prensa o tal, ¿no? O sea, es que es un sector que los pobres o sea, si es que tienen que vivir de esto, ¿no? Sí. Vale, como anunciante también, ya no tenemos restricción. ¿Podemos enviar nuestra propia cuña? Es decir, que sea nuestro equipo, o imagina que a lo mejor tenemos ya nuestra cuña porque la ponemos en radios locales o en cualquier otro sitio. ¿Podemos enviar esa cuña o también es el creador el que decide si va a hacer su mención o también acepta cuñas? Es el creador el que decide. Si lo hace, puedes decidir las dos cosas, ¿eh? Y que el anunciante... Lo único aquí importante es que el precio no varía. O sea, en el precio siempre está incluido que el podcaster lo haga, ¿vale? Si el anunciante, por motu propio, quiere enviar la cuña o el guión redactado o lo que sea, le va a costar lo mismo. Vale. La idea es que facilitarlo lo máximo posible, pero es verdad que hay anunciantes bastante... con muchos requisitos o anunciantes muy grandes que tienen que cumplir con muchas normas y demás que lo quieren enviar ellos. Pero en el tema de podcast te digo que lo vamos viendo. O sea, al final tenemos un equipo de la leche en Getlinko que cada 2 semanas sacan nuevas actualizaciones y a lo mejor en 2 semanas esto ha cambiado, según lo que nos vayáis diciendo. ¿Tú recomiendas a un anunciante de otro medio anunciarse, en este caso, en podcast y al revés? Es decir, una persona que crea un podcast podríamos recomendar que se publicite, se anuncie en blogs temáticos y a un bloguero temático que se anuncie en podcast. ¿Crees que podemos hacer un buen binomio? Totalmente, yo creo que totalmente. De hecho, no es justo lo que has dicho, la combinación, pero la primera solicitud que nos ha llegado es para un patrocinio de un podcast. O sea, es una empresa que ha creado un podcast y quiere que se le anuncie en un podcast. Pero para dirigir a la gente a su podcast, no a su página web ni a incrementar las ventas, sino a incrementar las reproducciones de su podcast, las escuchas de su podcast. Eso es. Sí, totalmente. Yo creo que al final es lo que tiene sentido, ¿no? Integrarlo todo. Es que qué podcaster es súper conocido sin una web, sin un blog, sin unas redes activas, sin un... es difícil, ¿no? No sé, me dirás tú, lo mismo que un medio. O sea, un medio que no difunde sus noticias en redes sociales de otra manera, pues es difícil. Entonces, si lo integras, fenomenal. Sí. Tenemos podcasts, blogs y periódicos online. Exacto. ¿Falta algo? Sí. Faltarán cosas. ¿Qué nos falta?
Bueno, a ver, no, sí, queremos seguir ampliando, te lo puedes imaginar. Newsletters. Sí. Y bueno, por ahí hay más tipo de contenidos que yo creo que el siguiente paso puede ser. Redes sociales en este caso no. Es que ¿sabes qué pasa? Que es más complicado de medir que los podcasts. No, redes sociales lo vamos a meter y de hecho ya, en breves. No lo contaba como o sea, las redes sociales van a ir dentro de cada medio. Tú como podcaster vas a poner aparte tus redes sociales. Y como medio igual, eso lo vamos a tener enseguida. Pero queremos diferenciarnos de nuestros competidores. Y este tipo de contenidos de newsletter, podcast y demás es distinto a influencers, publicidad en redes, ¿no? O sea, que tú como medio quieras incrementar tu precio por difundir el artículo en redes sociales, va a estar en GetLinko. Pero nada, o sea, no más allá de las redes, porque es que realmente en redes pues tenemos Facebook, que puedes targetear como quieras los anuncios. Claro. Y ahí están. Y el resto de competidores nuestros que también están metidos en eso y en influencers. Así que vamos a ir por otro lado. Vale. Es decir, que yo a lo mejor no podré registrar mi cuenta de Instagram y decir cuando me estoy tomando una cervecita, intentar patrocinar esa cervecita. Eso crees que no lo voy a poder conseguir, ¿no? mi Instagram es todo así. Es decir, la gente que me sigue por Instagram, está el profesional, está el perfil profesional, que es el que la gente pues no sigue, porque a la gente le gusta más el salseo de verme a mí pues cuando me voy a tomar una cervecita, cuando me voy de vacaciones, me voy a Tarifa. Vamos a hacer una cosa, yo cuando salga esto de las redes sociales, que va a salir de verdad enseguida Avísame, lo tendremos, pondrás tu URL de Instagram y tendrás una opción de decir más Instagram, X euros más que te cobro. Te buscamos un anunciante de cervezas y ya está hecho. Tengo ilusión por decir, que esta cerveza está patrocinada. Pues de verdad, que yo estas cosas las apunto. Vamos a buscarlo. Ya me dirán el podcaster más feliz del mundo. Claro, hacemos una campaña de publicidad. El podcaster más feliz del mundo. Le habéis conseguido patrocinar una cerveza. Llevaba años sin tomarse una cerveza hasta que no se la habéis patrocinado y ya está. No se lo va a creer nadie, pero vamos. Yo lo veo. Bueno, cuando saques el podcast, menciona a las marcas de cerveza. A ver qué les parece esto. Pues sí, lo que pasa que, claro, entro ahí en un conflicto de objetivo podcast y bebiendo objetivo. ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿No emborracharse? No, es broma. Sí, no, hay algún tipo de podcast. Mira, por ejemplo, los compañeros de Zafarrancho Vilima empezaron como podcast y acabaron, bueno, continúan, no acabaron. Están en Radio Sevilla, en Cadena Ser Andalucía, y ahora son parte de la parrilla de programación de la Cadena Ser Andalucía. Y es Cruzcampo la que les patrocina, por ejemplo. O sea que si ellos lo han logrado, que son bastante malos y son muy cutrecillos, no, esto es broma. Si ellos lo han conseguido, estuvimos a punto de conseguir el patrocinio de Pacharán Zoco, pero tampoco lo conseguimos. Estamos ahí trabajando en ello. Que me alegra mucho haber hablado contigo, Chris. No sé si tienes algún... Bueno, sí, cuéntanos por favor cómo acceder a GetLinko, dónde lo podemos encontrar, aunque GetLinko, tal cual, aunque aquí os voy a dejar algún enlace. No tengo ni idea si tenéis afiliados o no, pero me da igual, pondremos por aquí el enlace. Tenemos afiliados. Pues que me enrollo con otras cosas y no cuento, pero bueno, sí, tenemos afiliados. En la cuenta de anunciante y de editor tienes en el apartado de mi cuenta un enlace tuyo que vas a ganar un 10% por la recarga que haga a tus amigos, a los que invites. Es diferente según si eres editor o anunciante, ¿vale? Pero bueno, redes sociales tenéis Facebook. Igual. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, LinkedIn, YouTube, sí, todo eso. Email y no tenéis podcast. Os voy a dar. Totalmente. ¿Tenemos blog? No, totalmente. Ya has visto que me intentaba hacer con un micrófono. Lo siguiente es un podcast. Sí. No, bueno, yo os animo a daros de alta como podcasters porque vamos a estar buscando anunciantes, porque vais a poder seguir haciendo vuestro trabajo cobrando por ello, ¿no? Que es lo interesante. Es maravilloso. Sí, es que es verdad, hay mucha gente que le gusta, yo sé, y es muy guay, y yo lo agradezco, pero de hecho yo como oyente digo, por favor, que no se acabe nunca este podcast, porque es que a mí me gusta, ¿no? Y nada, cualquier cosa
estamos en todas partes, menos en los podcasts. Pero próximamente en sus mejores reproductores también tendremos a Getlinko, no os preocupéis. Lo más importante es que ahora entréis en getlinko.com, os registréis bien como medio. Si entráis como medio, claramente el que más os interesa es Objetivo Podcast, accedéis, busquéis Objetivo Podcast, ponemos aquí vuestra cuñita de publicidad que sonaría pues de la mejor manera posible, con los mejores efectos de sonido de Hollywood. Y si no registráis como medio, registráis como creador, como editor, como podcaster, bueno, pues os registréis, es muy sencillito, podéis incluir los reproductores, después pasaréis el proceso de verificación por la gente de Getlinko y a partir de ahí, pues chupito y a volar. Eso o sea, es, que sin eso problema. Es. Una cosa, Iván, como medio no, como medio es lo mismo que editor. O sea, sería como anunciante. Vale. Eso es, como anunciante. Perdón. Sí. Perdón. Fenomenal. Muy bien. Bueno, Chris, pues muchísimas gracias por todo. Gracias Estamos en contacto y a la gente. Ahora vamos con un último resumen del episodio de hoy y lo que os he dicho. En las notas del episodio tenéis los enlaces a Getlinko. Muy bien, Chris, no me pongas verde ahora después en el... Pues eso es lo que hago con todo el mundo. Cuídate mucho, gracias, mucha salud, Iván. Y que vaya genial. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a la gente de Getlinko. Ahora ya conocéis una nueva forma para conseguir y lograr publicidad para vuestros podcasts. Por intentarlo, pues oye, no perdéis nada. Lo que sí, y ya os garantizo que funciona, es anunciarse en otros podcasts. Si lo queréis hacer aquí, ya sabéis, escríbeme a contacto@ivanpachi.es. Que tengáis una feliz semana y recuerda que tienes más información sobre podcast en el blog y en la newsletter de ivanpachi.es. Hasta el próximo domingo. Aquí no hace falta que te recuerde que tienes 45 minutos de música sin interrupción publicitaria. Pero que si quieres publicitarte, no seré yo quien te diga que no.